Vamos a empezar a grabar la clase. Ya estamos grabando y vamos a empezar a trabajar. Bueno, vamos a empezar con... Seguimos trabajando con trigonometría, vamos a trabajar bastante con trigonometría. Pero vamos a trabajar con este problemita, o sea, seguimos trabajando con los problemas vinculados al teorema de Pitágoras. Vamos a hacer este último hoy, porque en este último hubo varias dudas. Bueno, primero, como siempre, vamos a hacernos amigos del problema. Y nos dice, ¿cuál es la distancia entre A y B? O sea, ¿cuál es la distancia entre A y B? Y resulta que acá tenemos un triángulo, que esto mide X, esto mide 2X más 3, menos 3, esto mide X más 3, y tengo que calcular esta distancia. A ver, ¿cómo lo planteamos? Luna, ¿te animás a plantearlo? No contesta. A ver, ¿cómo haríamos para calcular esta distancia AB en esta situación, en esta configuración? ¿Qué podríamos hacer? Podrías poner que 2x menos 3 al cuadrado es igual a x más 3 al cuadrado más x al cuadrado. Exactamente. O sea, primero me fijo en este triángulo rectángulo. Entonces vamos a calcular Pitágoras en ese, vamos a aplicar Pitágoras en ese triángulo rectángulo. Entonces, la hipotenusa al cuadrado, eso es igual a un cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. ¿Eso está claro, chicos? Entonces ahí planteamos una ecuación. Acá tengo un binomio elevado al cuadrado. ¿Cómo desarrollamos este binomio elevado al cuadrado? ¿Cómo era un binomio elevado al cuadrado? A a la 2 más 2 por A por B más B a la 2. Bien, Greta. Y entonces en nuestro caso, ¿cuánto te queda A a la 2? 2x a la 2. Sí, ojo que acá es 4x a la 2. un error muy común. El 2 también tengo que elevarlo al cuadrado. Entonces me queda 4x cuadrado. El cuadrado del primero es 4x cuadrado. ¿Sí? Después, como tengo un signo menos, ahí tengo que poner menos el doble producto del primero por el segundo. ¿Cuánto me queda ese doble producto del primero por el segundo? 12x. 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 ¿Cómo sigue? Menos 9. Más 9. Más 9. Los números que van elevado al cuadrado siempre, siempre son positivos. ¿Sí? Igual. ¿Cómo me queda esto de este lado? X al cuadrado más Sí, 3x más 9. Espera que tengo unos chicos que quieren entrar. Entonces, este binomio elevado al cuadrado nos va a quedar x cuadrado más 6x. más 4x más 4. Es un 3, Carlos, no un 2. Es más 3. Ah, tenés razón. Entonces, espera. Entonces, esto es 6x más 9. Más x cuadrado. Bueno, acá ya vemos que nos va a quedar una ecuación cuadrática porque tengo 4x cuadrado. Este x cuadrado lo pasamos restando. Este x cuadrado lo pasamos restando. Entonces nos va a quedar 2x cuadrado. ¿Sí?
Acá tengo un menos 12x. Acá tengo un 6x, que lo pasamos restando. Entonces me va a quedar menos 18x. Y acá tengo un 9, y acá tengo otro 9. Acá tengo un 9, y acá tengo un 9 positivo que lo pasamos restando. O sea que me va a quedar 0. Porque este 9 se me va. Y esto es igual a 0. ¿Qué me quedó acá? Una ecuación cuadrática incompleta. ¿Se acuerdan cómo resolvíamos una ecuación cuadrática incompleta? ¿Qué podíamos hacer? Puedo aplicar resolvente, pero es más fácil si Pasaje de que... término. No, Factoreo. factoreo, factor común. Sacamos factor común 2x. Si saco factor común 2x, ¿qué me queda dentro del paréntesis? X. Menos 18. No, Menos 9. Ah, menos 9. Porque tengo que dividir a todo por 2x. sí. Entonces, si esta multiplicación es 0, ¿eso qué quería decir? Que una solución es que x valga 0. Y si no, ¿cuál sería la otra solución? Que x valga ¿cuánto? 9. 9. ¿Estamos? Entonces yo saqué el valor de x que tiene dos valores, pero uno es que x sea 0. Carlos, Sí. Esperamos, ¿viste? no se ve la pantalla. ¿No se ve la pantalla? ¿Y qué ven ustedes? ¿Ven? Hola, Yanela, al final estuviste. Mirá vos, qué responsable que sos. ¿Y ahí nos ve a nosotros? A ustedes sí los veo. Tan hermosos. ¿Pero ustedes no veían la pantalla? ¿Qué me van a poner todas las cámaras? No me lo puedo creer. No puedo creer que estén Era todos una sorpresa juntos. para vos, Carlos. ¿Eh? Era una sorpresa para vos. Ah, mirá vos. Bueno, me alegro, chicos. Me alegro de verlos bien, lindos. A ver, a los otros. Algunos parecen Papá Noel con la capucha. Juli Barra, Salvador. Y a ver quién tenemos acá. Francisco, Ana, Rocío. Ah, bueno, qué linda sorpresa. Me alegro de verlos bien, chicos. Luciano Bonafé está durmiendo. Mirá vos. Prendé la luz aunque sea, Luciano. Angelina, Ana Cornejo, Lucas, Quimei. Bueno, me alegro verlo, chicos. Y ojalá que nos podamos ver pronto. Ojalá. No es tan fácil las cosas. Ni para ustedes, ni para mí tampoco. Bueno, ¿seguimos trabajando entonces? Seguimos trabajando. Así que me hicieron perder todo ahora. Todo lo que tenía graficado. Y ahora tengo que volver a plantear toda la situación. A ver, no, ahí no está. Habíamos quedado que x era 0 y x era 9. X era 0 y X era 9. Sí. ¿Ahora la pantalla la ven? Sí, sí. Sí, ahora se ve. X era 0 y X era 9. Bueno, una grata sorpresa, chicos, verlos a todos. Bueno, fíjense que 9 no puede ser, porque una medida no puede ser 0. Si yo tengo una medida, no puede ser 0. Entonces esta la descartamos. No, X igual a 9, no. X igual a 0, no. Entonces, X vale 9. Si X vale 9, ¿cuánto mide este lado? 12. Si X vale 9, ¿cuánto mide 3X menos 1? Hola, Carlos. Hola. ¿Cómo andas, Juanchi? Muy bien.
Bueno, me alegro. Si x vale 9, ¿cuánto vale esto que es 3x menos 1? 26. 26. 26. ¿Mm? Entonces ahora me queda un triángulo donde, perdón, esto es 12, esto es 12, esto es 9 más 26, 34. ¿No es cierto? No, perdón, 35. 35. Sí, que me hicieron emocionar y ahora no me salen las cuentas. Entonces ahora tenemos que calcular esta longitud entre A y B. Y ahora, bueno, directamente le mandamos un Pitágoras ahí. ¿Estamos? O sea, esa distancia entre A y B, que lo vamos a escribir así, nos queda, directamente aplicamos teorema de Pitágoras, 35 al cuadrado, más 12 elevado al cuadrado. ¿Estamos, chicos? Hacemos las cuentas, tiene que tener la calculadora ahí. Hola, Juanchi. ¿Cómo va? Bien. Bueno. Eso es 37. 37. Sí. Bien, 37. Francisco, ¿te cortaste el pelo abruptamente? Un poquito, ¿viste? No sé. La cuarentena. Sí, sí, sí. Bueno, en esta cuarentena hasta mi esposa se puso a cocinar. Cosa rarísima. Y mi mamá. Bueno, ¿estamos con esto? Vamos a avanzar entonces en el próximo tema que vamos a empezar a trabajar. Y vamos a empezar a trabajar con las relaciones trigonométricas. Relaciones trigonométricas. Relaciones trigonométricas. Bueno. Vamos a trabajar con un triángulo rectángulo. Vamos a suponer que esta medida es 4. Vamos a suponer que esta medida es 3. ¿Cuánto mide la hipotenusa entonces en este triángulo? 5. 5. El triángulo 3, 4, 5 ya es una terna pitagórica que aparece muy seguido. ¿Estamos? Fíjense, 4 al cuadrado es 16, 3 al cuadrado es 9, si yo elevo al cuadrado esto es 16, si yo elevo esto al cuadrado es 9, si yo elevo el 5 al cuadrado es 25. 16 más 9, 25. ¿Está? Bien. Bueno, lo que vamos a hacer es duplicar los catetos. Vamos a duplicar los catetos. O sea, vamos a hacer otro triángulo, pero que esto mida 8. O sea, toda esta medida es 8. Esto lo vamos a duplicar. Entonces es 6. Entonces, ¿de cuánto me queda la hipotenusa? De 10. Vamos a ver si es cierto. 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. Esto es la raíz cuadrada de la hipotenusa. No, perdón. Ocho al cuadrado es 64. 6 al cuadrado es 36. Aplicamos raíz cuadrada. Me queda la raíz cuadrada de 100, que es 10. Es 10. O sea que en este triángulo más grande, esto es 10. ¿Sí? Bueno.
Fíjense que estos dos triángulos, el que está en azul y el que yo amplifiqué multiplicando todos por 2 que está en rojo, tienen el mismo ángulo. Este ángulo es alfa. ¿Sí? Lo vamos a llamar alfa. Este ángulo me sirve tanto para el azul como para el rojo. ¿Sí? Este ángulo es un ángulo recto. Este ángulo es un ángulo recto. Entonces, si a este ángulo le ponemos beta, este ángulo también es beta. Porque sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo me tiene que dar 180. ¿Me van siguiendo más o menos? Bueno. Pero vamos a borrar algunas cosas para no entorpecer tanto el dibujo. Estos dos triángulos decimos que son semejantes. Son semejantes. ¿Son iguales? No, porque uno es más grande que el otro. No son iguales. ¿Pero por qué decimos que son semejantes? Vamos a ver por qué. Si yo hago 3, o sea, si yo hago 3 dividido 5, 3 dividido 5, eso me da igual que si hago 6 dividido ¿cuánto les parece a ustedes? Dividido 4. Dividido 10. 10. Porque estoy dividiendo este lado con la hipotenusa. Entonces estoy dividiendo este lado con la hipotenusa. Entonces, 3 dividido 5 es lo mismo que 6 dividido 10. Porque si yo simplifico y simplifico, me queda 3/5. A ese cociente le vamos a poner un nombre. ¿Qué nombre le vamos a poner? Seno. ¿Seno de quién? Seno de alfa. Seno de alfa. Entonces, ¿a qué vamos a llamar el seno de alfa? El seno de ángulo alfa. Este lado es un cateto. ¿Sí? Ese lado forma parte de alfa, lo delimita alfa, este lado, ese cateto. No. Vamos a decir que es un cateto opuesto. Es un cateto opuesto. Cateto opuesto. ¿Y qué era 5 de ese triángulo? La hipotenusa. Entonces, este cociente, 3 sobre 5, es un valor propio de alfa, que lo vamos a llamar seno. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es el seno de un ángulo en un triángulo rectángulo? El cateto opuesto sobre la hipotenusa. Razonando en forma parecida, se define el coseno. ¿Qué es el coseno de un ángulo en un triángulo rectángulo? Es la relación que existe entre el cateto que forma parte del ángulo. Entre el cateto que forma parte del ángulo, que en este caso es el cateto que forma parte del ángulo. ¿Cómo se llamaba ese cateto, chicos? A lo mejor se acuerdan del tercer año. El cateto que forma parte de un ángulo. Cateto adyacente. Cateto adyacente. Adyacente. Sobre la hipotenusa también. Sobre la hipotenusa. Entonces, para este ángulo alfa, se definen las siguientes relaciones. Cuando digo relaciones son proporciones o cocientes.
cateto opuesto sobre hipotenusa. A eso lo llamamos seno. Cateto adyacente sobre hipotenusa. A eso lo llamamos coseno. Y podemos dividir, hacer una relación entre los catetos. Cateto opuesto es al cateto adyacente. Y eso lo llamamos la tangente de alfa. La tangente de alfa. Entonces, Carlos, no se ve. ¿Qué decía el último que hiciste? lo ponemos acá. El seno de un ángulo alfa es la relación que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno de un ángulo es la relación que existe entre el cateto adyacente. ¿Qué es el cateto adyacente? Es el cateto que forma parte del ángulo. ¿Y qué es la tangente de un ángulo? Le ponemos es el cociente, la relación que existe entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Esto es lo que se llama las relaciones trigonométricas fundamentales. Relaciones trigonométricas fundamentales. Seno, coseno y tangente. Después vamos a ir viendo que hay otras, pero vamos a empezar a trabajar con estas. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno cateto adyacente sobre hipotenusa, la tangente. ¿Y eso quién me las da? Y me las da la calculadora. Por ejemplo, ¿cuánto es el seno de 30? ¿Y ustedes qué hacen? En la calculadora ponen seno de 30 igual. ¿Cuánto es el seno de 30? ¿0,5? 0,5. 0,5. 0,5 es lo mismo que decir un medio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Que en cualquier triángulo rectángulo, cualquier triángulo, no importa la medida que tenga, en cualquier triángulo rectángulo, si este ángulo mide 30 grados, nosotros sabemos que el seno es la relación que hay entre el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Cuál sería el cateto opuesto a 30? Y este. O sea que si esto mide 4, ¿cuánto mide la hipotenusa? 2. 8. 8, el doble. ¿Estamos? Porque es 4 sobre 8. ¿Sí? Si esto mide 20, ¿cuánto mide la hipotenusa? Y va a medir 40. Porque esta proporción se mantiene. ¿Está claro? ¿Más o menos? Entonces, cualquiera sea el triángulo, cualquier medida que tiene, si este ángulo es 30, la relación que hay entre el cateto opuesto y la hipotenusa es un medio. ¿Qué quiere decir? Que la hipotenusa es el doble al cateto opuesto. A ver, para que se entienda. Si este es beta, ¿cuál es el cateto adyacente a beta? Vamos a ponerle a esto A, B y C. ¿Cuál es el cateto adyacente a beta? B. Claro. ¿Estamos? El cateto adyacente
es el que forma parte del ángulo. El cateto adyacente de beta es B. ¿Mm? ¿Y A quién es? No forma parte del ángulo. Entonces A es opuesto. ¿Mm? ¿Está claro cuando tenemos cateto opuesto y cateto adyacente? Sí, Carlos. Problema. Un niño sentado en el piso está remontando un barrilete. Punto. El hilo es de 64 metros. El hilo del barrilete es de 64 metros. El ángulo que forma el hilo con el piso es de 48 grados. ¿Cuál les parece que vendría a ser la incógnita de este problema? La ¿A qué altura está el hipotenusa. barrilete? Pero en el caso particular del problema, ¿cuál sería qué nos gustaría averiguar? Los catetos. La altura. Cateto. La altura, ¿eh? Hallar la altura es la altura que está el barrilete. Bueno, entonces, en estos problemas que tenemos implicancia geométrica, siempre tenemos que hacer el croquis de lo que está dibujado, de lo que tenemos que trabajar. Siempre tenemos que hacer un dibujito de lo que estamos haciendo. Y siempre lo primero que vamos a poner es el piso. El piso. Para indicar el piso, hacemos una línea horizontal y ahí le hacemos un pastito, esto ya lo dijimos. Como que estamos indicando que este es el piso. Entonces en este caso hacemos un pastito. El niño lo hacemos sentado. ¿Para qué? Y para que no influya la altura del niño. Es como que está ahí sentadito, repiola, al vago. Re feliz el niño. Tiene un barrilete. Tiene un barrilete. Por ahí, bueno, ustedes a lo mejor son de la época de la Play. No sé si remontaron un barrilete, pero el barrilete tiene una cola. Bueno, ese es el barrilete. ¿Está? Bueno, a ver, ¿cómo ponemos los datos del problema acá y por qué esto lo vamos a relacionar con un triángulo rectángulo? ¿Cuáles serían los datos del problema? ¿Cuánto mide el hilo? ¿Y dónde lo ponemos eso, Valentina? Acá. En lo que vendría a ser la hipotenusa. Exactamente, en lo que vendría a ser la hipotenusa. Y el después ángulo donde está el ángulo. Este ángulo, que forma el hilo con el piso que es de 48 grados. ¿Sí? ¿Y qué queremos averiguar? Y queremos averiguar a qué altura está el barrilete. ¿A qué altura del piso está el barrilete? Altura. Vamos a ponerle A. Bueno, entonces con los datos de este problema, ¿cómo hacemos para calcular la altura? Tenemos que rebuscarnos con lo que tenemos. ¿Está? Entonces, ¿qué es la altura? Esto es un cateto. ¿Qué es de 48? ¿Qué tipo de cateto es? Opuesto. 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 Opuesto.
Entonces, quiero calcular el cateto opuesto y tengo la hipotenusa. ¿Quién me vincula cateto opuesto con hipotenusa? Seno. Seno. Entonces, el seno de 48 me lo da la calculadora. El seno de 48 es un número que me da la calculadora. ¿A qué es igual el seno de 48? Al cateto opuesto, que es incógnita, a sobre la hipotenusa, que en este caso son los 64 metros que mide el hilo del barrilete. ¿Cómo hago para averiguar a estos 64 que están dividiendo? Los paso multiplicando. 64 por el seno de 48 me da la altura del barrilete. ¿Cómo hacemos esta operación? La hacemos de un solo saque, chicos, en la calculadora. Hacemos 64 por seno de 48 igual, para no estar sacando números de la calculadora. Me dio 47,56. 47,56. Seguramente te dio un montón de decimales más, pero lo cortamos en 47,56. ¿Estamos? ¿Se entiende más o menos lo que estamos trabajando? Sí, Carlos. Bueno. Esto lo vamos a seguir trabajando en la clase que viene, la semana que viene, pero vamos a empezar a ver lo que es ángulo de elevación. Ángulo de elevación. Porque esto tiene que ver mucho con las visuales. Un ángulo de elevación es, bueno, esto es un ojo. Estas son las pestañas. Cuando yo dirijo una visual para arriba, el ángulo de elevación lo mido siempre con respecto a la horizontal. El ángulo de elevación de una visual es el ángulo que forma con respecto a una horizontal. Ese es el ángulo de elevación. El ángulo que forma la visual con respecto a una horizontal. En contraposición, el ángulo de depresión es cuando yo, por ejemplo, estoy en un balcón y miro para abajo. Entonces, la visual la tenemos dirigida para abajo. Eso se dan cuenta que es un ojo, ¿no es cierto? Sí, Carlos. Bueno, el ángulo de depresión siempre lo mido con respecto a la horizontal. Este es el ángulo de depresión. Este es el ángulo de depresión. Y este es el ángulo de elevación. Este es el ángulo de depresión, ese es el ángulo de elevación. ¿Sí? ¿Borro? ¿De vuelta? Sí. No. Gracias. Una madre, una mamá, está en el balcón de su departamento, que está a 35 metros de altura. Ve venir a su hijo, caminando por la vereda, no sé si tiene por la vereda, según un ángulo de depresión de 15 grados. Hallar a qué distancia
se encuentra el niño del edificio. Va. Ahí se me termina la clase. ¿Ustedes tienen clase ya? A las 11. ¿A las 11? Bueno, vamos a desconectarnos, ¿eh? Y nos volvemos a conectar para terminar de hacer este ejercicio, ya que nos quedó empezado, ¿sí? Bueno. ¿Vamos? Dale. Nos conectamos y terminamos de hacer el ejercicio. ¿Copiaron el enunciado? Sí. Bien.